El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Primero de todo dice: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Dios ejerce dominio también sobre la tierra. Cuando el demonio le dice: Adórame y te daré todos los reinos de la tierra, estaba mintiendo, no se los iba a dar, pero tampoco eran suyos. No podía, aunque quisiera. Es cierto que vemos mucho mal, es cierto que vemos a mucha gente que no está en el camino del Señor y que está zarandeada por las pasiones, aunque pocos son inicuos, pocos son perversos, pero sí vemos muchas personas zarandeadas por todo tipo de pasiones que producen sufrimientos. Señor de cielo y tierra. Por eso decimos el Señor, solo hay uno. Mucha gente tiene la idea de que todo el mundo está en manos del maligno. No es cierto eso. Tiene mucha influencia porque hay mucha gente que si le tientas cae, claro. Sí que puede haber determinados lugares de la tierra en los que el mal es tan grande y tan visible, sobre todo, que eclipsa todo bien y parece que allí tiene un reino, Satanás. Pero no es exactamente así. Hay estructuras de pecado que pueden llegar a la misma cúspide del poder en una nación. Pero cuanto más se aleje del bien, cuanto más se pervierta, más razones habrá para que el Señor arranque esa higuera que no solamente no da buenos frutos, sino que da frutos venenosos. Si alguna la deja más tiempo, la deja el tiempo adecuado. Pero suelen ser excepciones. Cuanto peor es un árbol, más prisa se da en arrancarlo el Señor. Señor de cielo y tierra. Y después dice: Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. El Hijo y el Padre también quieren entregarnos todo lo que es posible. Si pudiera entregarnos más, nos querría entregar más. Dios no pierde nada por darnos, por entregarnos, por hacernos regalos. Pero no son cosas materiales las que nos quiere dar, porque si Él viera que es conveniente dar más cosas materiales, las daría. Si nos dan menos cosas materiales es porque no es conveniente y Él sabe más.
Esta entrega del Señor, todo me lo ha entregado mi Padre, y Él quiere hacer lo mismo con nosotros. La gran entrega es la elevación a que nos parezcamos más a Él, la elevación de nuestra naturaleza a través de la gracia, la elevación de la naturaleza a la sobrenaturaleza. Algunos padres de la Iglesia en los primeros siglos llamaron a este proceso divinización, como parece un poco excesivo a algunos, aunque no es herético. Muchos otros han preferido hablar de santificación. Pero es una divinización, nunca vamos a ser iguales a Dios, pero podemos tender a que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestra forma de ver las cosas, todo sea al modo de Dios, como Dios. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y dice, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El primer paso para esa divinización es conocer a Dios. Como no recuerdo qué profeta del Antiguo Testamento decía, y el conocimiento de Dios inundará la tierra. Eso se ha cumplido. Se ha cumplido. Tantas personas que conocen tanto a Dios en todos los países de la tierra. En todos los países de la tierra hay montañas de conocimiento en hombres sabios y santos. El Padre, el Hijo, nadie conoce el Hijo más que el Padre. El Hijo ha recibido ese conocimiento del Padre. Y el Hijo lo da a los humanos. ¿Cuánto? Cuanto más mejor. Cuanto más mejor. Cuanto más queramos conocer en más profundidad a Dios, Él está deseando. Porque de ese conocimiento van a nacer después el amor, las virtudes. Las virtudes no nacen porque sí, nacen de las semillas de la palabra de Dios, de lo que enseñó Jesús, de sus parábolas, aunque sea transformado por los santos. Ha habido cristianos que apenas han conocido directamente el Evangelio. Imaginaos la época en que se leía en latín. Sin embargo, conocían el Evangelio a través de los santos, de los sermones, de lo que les decían personas muy buenas. Y ciertamente ahí estaba el espíritu y los frutos de las palabras de Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Este es el panorama, el programa para una vida. Venid, venid. Ir a Jesús, que en este caso, iba a decir, no es unir físicamente, ni a Cafarnaún, ni a Nazaret, ni a la Decápolis cuando andaba por allí, no. Hay que ir a Jesús, que ahora ya no está allí, es algo espiritual. Es ir a su palabra, a su enseñanza. Aunque también este venid a mí se puede entender físicamente, ir al sagrario. Él nos asegura el alivio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El alivio. Cargad con mi yugo y aprended de mí. O sea, todo esto al final lleva a cargar con el yugo. El yugo primero de los mandatos de Dios,
después de intentar avanzar en sus consejos, al final es cargar voluntariamente con el yugo de la perfección y encontraréis vuestro descanso. Curiosamente, lo que debería es uno fatigarse, pero no es así, es al revés. Por eso cuando hay personas que se consagran a Dios, pienso laicos consagrados que hay en cosas del mundo, pienso también en otras vocaciones, pero ahora me viene más a la mente pues laicos consagrados en el mundo. Cuando la semilla del maligno penetra dentro y ellos se van anidando esa semilla y pierden la fuerza, cuando dejan todo, sea el sacerdocio o el sacerdote, o sea el laico en medio del mundo, ese yugo de consagración, siempre dicen lo mismo, no podía más, no, iba a estallar, necesitaba ser libre, cuando eso no es verdad. Cuando ellos eran devotos, fieles, vivían tranquilos, vivían en paz, sentían el consuelo de Dios. Pero cuando se marchan, siempre dicen lo mismo, es que iba a estallar, no podía más, ese peso que me aprisionaba, ese agobio, necesitaba respirar libertad. Y claro, la gente piensa, pues no, que se marche antes de que estalle. Pero no es verdad. Las personas consagradas, cuando están llenas de amor a Dios, cuando están en la voluntad de Dios, fervorosos, no sienten el peso. Están felices. Pero si dentro la semilla de lo carnal, del mundo, comienza a germinar, ya están las dos cosas, y se produce una tensión, y es la tensión entre las dos cosas la que hace que se rompan por dentro. Pero ojo, cuando se produce esa tensión, ya han abandonado el heroísmo de la vida espiritual. El yugo que llevan es el mínimo, pero después, en muchos casos, no en todos, ni el mínimo. No van a explotar, porque si ya no llevaban el yugo desde hacía tiempo, todo era puro teatro, pura apariencia externa. No hacían nada que no fuera por pura obligación porque les veían. Con lo cual no existía ese agobio, ese peso. Lo que existía, eso sí, es que ya volcados a lo uno, acabaron aborreciendo todo lo espiritual. Eso sí, se produce ese fenómeno. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y encontraréis vuestro descanso. Encontraréis vuestro descanso. Y aquí en el convento es el lugar del alivio de Dios y de la Virgen María. El descanso en el misterio de Dios contemplado a través de María. Es el lugar, cuando dice, cargad con mi yugo y aprended de mí, es el lugar donde María y los ángeles enseñan. Es el lugar donde uno está para recibir todo me lo ha entregado mi Padre, para recibir todo, sin medida. ¿Hasta dónde puede uno llegar? Hasta donde tú quieras. Nunca vas a llegar a ser como Dios, pero puedes seguir ascendiendo más y más y más sin final. Este Evangelio, por lo tanto, se cumple
aquí en el convento, en la clausura. Se cumplen todas estas partes. Claro que también podemos ver el reverso. Si uno traiciona eso internamente, es todo al revés. Ni descanso, ni alivio, tensión, fractura, voy a explotar, etcétera, etcétera. Por eso siempre, en todas las vocaciones, es verdad que siempre hay cruz, eso es verdad, pero nadie está llamado a la infelicidad. Dios no le dice, a ti te concedo ser infeliz, no. Dios llama a la felicidad a todos, sea en el matrimonio, en el convento, en el sacerdocio, en la consagración en el mundo. Si uno no es feliz, hay que plantearse, ¿qué pasa? Porque Jesús no dice tal vez encontraréis vuestro descanso, tal vez os aliviaré, tal vez no. Es entrega, es Jesús que enseña, es alivio, es descanso, seguro. Como cuando en la misa, y con esto acabo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No dice, bueno, tal vez, no. Es más, cuando yo estoy recitando las las fórmulas de la misa en ese momento, cuando voy a recitar las palabras de Jesús, me gustaría, aunque sé que no lo voy a conseguir, cambiar el tono de voz, para que quedara muy claro que hasta entonces estaba hablando yo a Dios, pero en ese momento es Jesús que habla a todos los que escuchan la misa. Y aunque un poco imperceptiblemente, no quiero hacer teatro, pero cambio un poco el tono de voz y la velocidad. Yo voy hablando, es el sacerdote que habla a Dios, pero en ese momento 2 puntos, y es el otro, que os habla a todos. La paz os dejo, mi paz os doy. No dice, tal vez os la dejaré, os la dejaría, o dejase, o hubiera dejado. No, os dejo. Nada más, que todos nosotros busquemos que se cumpla este Evangelio en nosotros y que nosotros vayamos a Él, venid a mí, que vayamos a Él de un modo espiritual, no físico. Ahora incluso en esta misa lo que queda es un tiempo de ir hacia Jesús, espiritualmente hablando, y nos encontraremos con Él a puerta cerrada, en la habitación del alma, en la comunión, a solas.